Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los osciladores digitales, de qué son y cómo se pueden emplear. Bien, entonces, un oscilador digital es un circuito que tiene dos estados metaestables. Como es digital, obviamente esos estados son 0 y 1 o alto y bajo. Es decir, que su salida va permutando entre nivel alto, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, así indefinidamente. Para verlo de una forma más gráfica, aquí tenemos nuestro oscilador, que lo puedo construir con una diversidad de circuitos electrónicos, y si quiero analizar la respuesta de tensión a través del tiempo, me voy a encontrar con lo siguiente, que me entrega un estado bajo, un estado alto, y luego otra vez estado bajo, estado alto, y así sigue repitiendo a lo largo del tiempo o a lo largo de lo que yo lo tenga conectado o alimentado. Por ejemplo, podemos notar que la señal es repetitiva. En este caso se dice que es una señal periódica, es decir, yo tengo un juego completo de valores, por ejemplo que luego se empieza a repetir y así sigue a lo largo del tiempo. Bien, el juego completo de valores, en este caso la transición del 0 al 1, se llama ciclo. Y el tiempo que tarda un ciclo en ejecutarse se llama periodo y se lo simboliza con la letra T mayúscula. ¿Sí? En este caso, en los osciladores digitales, es el tiempo que dura el nivel bajo más el tiempo del nivel alto, porque después de ahí empieza a repetirse. Otro concepto interesante para tener en cuenta es el de frecuencia. La frecuencia se define como la inversa del periodo y es, si uno quiere tener un concepto un poco más amplio, es la cantidad de ciclos que se repiten por segundo. Si yo hago la cuenta matemática de 1 sobre periodo, me va a dar ese valor. El periodo se mide en segundos, obviamente puedo usar sus múltiplos o submúltiplos de ser necesario, y la frecuencia se mide en hertz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un periodo de 10 milisegundos, es decir, que estos tiempos sumados bajo y alto si me dan 10 milisegundos, la frecuencia es la inversa, lo que me da un resultado de 100 Hz. ¿Qué quiere decir esos 100 Hz? Que se repiten 100 veces por segundo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, más que nada para qué vamos a usar esa señal. Por ejemplo, si yo quisiera conectar un parlante para tener un tono de audio, recordemos que el audio necesita una señal que vaya desde los 20 Hz a los 20 kHz, que es lo que puede oír el rango que puede oír el oído humano, ¿sí? Al menos el humano promedio. De 20 Hz tenemos las frecuencias más graves y en las que a medida que ascendemos se va volviendo más agudo hasta que después de los 20 kHz los dejamos de escuchar. Si yo quiero colocar un elemento, por ejemplo, óptico, como es una lámpara o un LED, para que mediante su parpadeo me dé un aviso, voy a tener que estar en frecuencias bajas, generalmente puede estar más bajo del Hz, pero generalmente se estila del Hz a los 20 Hz, más de eso ya no voy a poder vislumbrar, ya el objeto va a responder, el objeto óptico me refiero, va a responder distinto a la mirada. Entonces tenemos las frecuencias con las que vamos a excitar un LED o una lámpara, que estarán entre el Hz y los 20 Hz, y las frecuencias con las que vamos a excitar un parlante para poder escucharlo, que está a partir de los 20 Hz a los 20 kHz. Bien, para hacer osciladores tengo un sinnúmero de opciones. Una de ellas es usar compuertas. No solo con este circuito, hay muchísimos circuitos para hacer un oscilador con compuertas. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a orientar tanto en esto, sino que vamos a usar algún integrado dedicado. En nuestro caso específico es el 555. ¿Qué quiere decir dedicado? Que es un circuito que está diseñado para trabajar en este caso para trabajar como oscilador. ¿Sí? Acá vemos, tiene encapsulado DIP 8, ¿sí? Y la manera de conectarlo y de hacerlo funcionar según la hoja del fabricante, ¿sí? Esto no es un diseño propio, sino que es específicamente lo que el fabricante me recomienda es esta. Como verán, los terminales no están en orden porque para dibujar el esquemático queda más cómodo invertirlos. Ustedes ya saben cómo es el orden de los terminales DIP. Tenemos este circuito que es el recomendado por el fabricante, donde no podemos hacer muchos cambios. Tenemos alimentación que hay que respetar, ¿sí? Un capacitor en el terminal número 5 que nos va a servir para filtrar ruido, la salida que está en el terminal número 3, un juego de resistencias y capacitor que me va a determinar la frecuencia y periodo, y un terminal de reset que, según el estado lógico, voy a poder lograr que el circuito trabaje como un oscilador o inhibirlo, es decir, que la salida esté siempre en estado bajo y que no oscile. Ahora bien,
¿Cómo hago el cálculo de la frecuencia? Bueno, me remito de vuelta a la hoja de datos, ¿sí? A la página del fabricante. Me dice que, si yo armo este circuito, la frecuencia va a ser el resultado de un factor constante, 1.44, que viene de un análisis interno de los componentes, sobre R1 más 2 veces R2 por C. Es una fórmula que parece un poco compleja en sí por las dos resistencias. Lo que solemos hacer generalmente es colocar las dos resistencias iguales, ¿sí? Usar dos veces la misma resistencia, llamarlo R, y la fórmula queda un poco más compacta, como 1,44 sobre 3 veces el producto de R por C. De esta forma puedo calcular la frecuencia de una forma un poquito más amigable que en lo que se veía en la primera instancia. Bien, entonces, vamos a repasar un poco lo que dije antes, cómo trabaja la entrada de reset. Tengo mi 555 configurado o conectado como muestra la figura anterior. Y voy a recurrir siempre a mi gráfico de ejes ortogonales de tensión a través del tiempo. Si en la entrada yo tengo un 0, no voy a tener señal en la salida, voy a tener un 0 lógico, ¿sí? 0 volt. En cambio, si yo permuto esto a un 1 lógico, voy a tener que la salida empieza a oscilar con esos estados metaestables que nombré antes, 0, 1, 0, 1, así en forma indefinida mientras yo mantenga este 1 lógico aquí. Como vemos, es bastante fácil controlarlo. Lo armo como me dice el fabricante, pongo un par de componentes y luego puedo elegir si oscila o no a través de una entrada. Es muy, muy sencillo controlar. Aquí puedo colocar un pulsador, una llave, una barrera infrarroja, lo puede disparar otro circuito de lógica digital, ¿sí? Cualquiera sea el caso. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular una frecuencia arbitraria. Elegí 200 Hz porque me pareció simplemente. Recordamos, la fórmula es 1.44 sobre 3RC. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo la frecuencia la tengo de datos generalmente y tengo una ecuación con dos incógnitas, R y C. ¿Qué voy a hacer? Despejar R. ¿Para qué? Para que me quede esta fórmula, R igual a 1,44 sobre 3FC. ¿Por qué? Porque F es dato y si bien el capacitor no es dato, lo que voy a hacer es elegir un capacitor arbitrario. ¿Cualquiera? Sí, yo puedo elegir cualquier valor de capacidad siempre y cuando después el resultado me quede comprendido entre los valores de resistencia permitidos por el integrado. Este integrado necesita para empezar a trabajar de forma adecuada una resistencia mayor a un K y en lo posible menor al mega. Entonces, si yo elijo mal un valor de capacitor, bueno, lo único que tengo que hacer es ajustarlo. O sea, si yo elijo un valor de capacitor que me da una resistencia menor al K o mayor al mega, lo único que voy a hacer es cambiarlo, ajustar y volver a recalcular. ¿Por qué elijo un capacitor? Porque dentro de los valores comerciales de los componentes tengo más rango en las resistencias que en los capacitores e incluso es más fácil resolver una asociación de resistencia. Entonces voy a elegir un capacitor arbitrario, como por ejemplo 100 nanofaradios. ¿Sí? Elijo y ¿qué hago? Bueno, reemplazo en la fórmula. R es igual a 1.44 sobre 3FC, quedará como 1.44 sobre 3 por 200 Hz, que es la frecuencia pedida, por los 100 nanofaradios que yo elegí en forma arbitraria. ¿Qué me da esto? 24K. Ahora bien, ¿existe 24K en valor comercial? No, no existe. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, a ver, puedo hacer una asociación de resistencias, pero realmente, generalmente nosotros no hacemos eso, porque el corrimiento es muy poco si me ajusto al valor comercial. Lo más cercano que tengo a 24K es 22K. Así que lo armaría, en este caso, con resistencias de 22K. Si yo quiero saber en cuánto se corre la frecuencia con eso, lo único que tengo que hacer es ingresar 22K en esta fórmula y ver en cuánto difiere la frecuencia que yo pedía de 200 Hz a la frecuencia real que voy a tener. Generalmente no lo solemos hacer, hacemos el ajuste, acá hay 2K de diferencia, no va a haber, es un 10% de diferencia, no, teniendo en cuenta que la resistencia ya tiene un 5% de tolerancia, no me va a cambiar mucho. Entonces, de esta forma podemos calcular el valor de componentes asociados para una frecuencia que necesitamos por algún motivo determinado. Bien, espero que esto se haya entendido. Si no, saben cómo contactarme. Y bueno, hasta la próxima.